El Oro Fabiani estuvo visitando los estudios de F90 y en los mismos declaró que se sentía listo y capacitado para poder dirigir a River. Esto no hace más que abrir el debate y preguntarnos qué necesita un director técnico para poder triunfar en el equipo millonario. Es lo que vamos a analizar si se quedan acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como estaba vendiendo en la cortina del programa el día lunes, el Oro Fabiani estuvo en los estudios de F90, estuvo charlando con el Pollo Viñolo y con su panel y se despachó a fondo acerca de varios temas futbolísticos. Lo que más llamó la atención fue la confianza y la certeza con la que Fabiani declaró que se sentía capacitado y listo para dirigir al Club Atlético River Plate, y eso es en definitiva lo que yo quiero agarrar como disparador para poder debatir con ustedes en el programa del día de hoy acerca de cuáles son las verdaderas condiciones que un entrenador debería reunir para ser exitoso en el equipo millonario. Fabiani arrancó diciendo en esa entrevista que él estaba capacitado, entre otras cosas, porque tenía experiencia y porque a lo largo de su carrera y de su vida había podido aprender y discernir lo malo de lo bueno. Quienes no conocen la carrera de Fabiani, por ahí ignoran que Fabiani fue un jugador muy desprolijo, un jugador poco profesional, un jugador el cual basó su carrera en su talento innato, pero en ningún momento trató de acompañar ese talento con una buena alimentación, disciplina para poder entrenar, liderazgo dentro de un plantel, ser un líder positivo. Tampoco fue un jugador que trató de ir más allá de sus límites físicos. Quienes sabrán, Fabiani era un jugador con sobrepeso, en ningún momento lo trató de corregir, al contrario, se sentía orgulloso de que comía pasta seguido en la casa de la madre. Entonces uno no hace más que preguntarse si el saber las cosas que están mal son suficientes para poder transmitirle esa experiencia a tus jugadores de forma de que no sigan ese mismo camino que vos sí tomaste en el pasado. Entonces uno por ese lado también cuestiona esa experiencia, porque uno cree que el hecho de que alguien haya jugado al fútbol de manera profesional tampoco te hace estar capacitado para ser un entrenador exitoso, sino absolutamente todos los jugadores que fueron profesionales, ya sea en la primera división, en el Nacional B, en la categoría que quieran, en el país que quieran, entonces serían exitosos cuando se sientan en ese banco de suplentes a dirigir, y ya la experiencia y los ejemplos nos demuestran una y otra vez que nunca ha sido así, que para ser entrenador exitoso se necesitan muchas otras cosas, pero ya que ahora estamos hablando solamente de la experiencia, en todo caso, se necesita tener la experiencia para poder liderar, para poder conducir, para poder corregir, para poder ratificar y rectificar, y también para poder gestionar un plantel de muchos jugadores, un plantel con muchas personalidades y un plantel que puede ser hasta culturalmente diverso, más allá de la realidad socioeconómica de cada uno de esos integrantes del plantel. Entonces eso también me hace cuestionar la experiencia, en este caso de Fabiani, pero también me hace pedir un técnico con experiencia para poder gestionar, por ejemplo, a un jugador que está saliendo de las inferiores, que tiene 17 años, a otro jugador que está promediando los 20 años y que todavía no pudo dar el salto económico que tanto desea, entonces tiene más aspiraciones, al jugador que vino de Europa y que ya tiene los bolsillos cargados de dinero, entonces ya no tiene la misma motivación que ese otro que está promediando los 20, al ídolo que convive con el aplauso diario, al reprobado que convive con el murmullo diario, a todos esos integrantes de un plantel que tienen distintos egos, que tienen distintas formas de ver la vida y, como dije antes, tienen hasta un entendimiento distinto de lo que es su trasfondo cultural,
o económico que también les marca la forma que tienen de pensar. Yo creo que es necesario que un entrenador en River pueda manejar todas esas cosas para poder tener esa experiencia y transmitirla entonces en el cargo. Otra cosa que dijo Fabiani era, por ejemplo, que tenía conocimiento, porque vos podés tener conocimiento de táctica, bueno, sí, supongamos que al haber jugado y al haberte entrenado y al haber conocido a distintos entrenadores, vos podés palpar y probar distintos sistemas tácticos que en definitiva después te llevan a vos a pulir el tuyo, el que vos preferís. Él se declaró bielcista. Pero cuando vos estás hablando de un equipo como River, ese conocimiento va más allá de la táctica. Vos para dirigir un equipo como River tenés que tener un poco de conocimiento en lo que son las ciencias psicológicas. River tiene un departamento de neurociencia que no muchos equipos en el fútbol argentino tienen, o por lo menos no todos los equipos en el fútbol argentino tienen. Entonces tenés que poder saber relacionarte con los integrantes de ese departamento para poder corregir muchas de las cosas que dije antes cuando estamos hablando de la experiencia. Cuando hablas de conocimiento, también tenés que saber, obviamente, de preparación física. Entonces, cuando vos te inflas el pecho diciendo que tu equipo practica boxeo, tenés que saber que el boxeo no es la disciplina más idónea para aplicarla al fútbol. Un boxeador se entrena para durar 15 rounds en peleas esporádicas que transcurren a lo largo de lapsos de meses. Un boxeador no está entrenado para correr un promedio de 10 kilómetros por partido, recuperar la masa muscular y volver a jugar a los 3 días por una Copa Internacional, como hace River, como no hacen equipos como Riestra en este caso. Ese es otro tipo de conocimiento que se debe tener y que en este caso Fabiani no pareciera que tendría, porque como dije, él se inflaba el pecho sobre cómo Riestra aplica el boxeo y el spinning como método de entrenamiento de su equipo de fútbol. Conocimiento sobre la nutrición es otro condimento básico para ser entrenador de River. Y yo pongo en cuestionamiento, sinceramente, que Fabiani posea conocimiento de esto porque él también se infló el pecho sobre sus jugadores tomando energizantes en el medio del partido. Hubo un caso con el arquero de Riestra que en vez de tomar agua que tenía al costado del arco, tomó una botellita de Speed, que es la bebida energizante del dueño de Riestra. Y también tienen la metodología de salir al campo de juego cuando los enfocan las cámaras casualmente, tomando dicha bebida energizante. Bueno, si Fabiani tuviera conocimientos, sabría muy bien que la cafeína es un tema de debate en el mundo del fútbol. La cafeína era considerada doping positivo hasta el 2004, año en el cual se decidió quitarla de la lista de dopaje, pero la dosis recomendada de cafeína es de 3 miligramos. Una lata de Speed tiene 16 miligramos de cafeína, con lo cual estás hablando de más del triple de la cafeína recomendada en un deportista. ¿Y cuál es el problema con eso? Si bien no vas a dar doping positivo, por lo que dije, fue removida de la lista de dopaje, pero la cafeína trae efectos secundarios, varios efectos secundarios, pero los más importantes para un futbolista son la taquicardia y el insomnio. ¿Y por qué digo el insomnio? Porque obviamente que el descanso es la parte fundamental del entrenamiento. Vos jugás un partido 90 y pico de minutos y te toca jugar todo el partido entero, después necesitas recuperar, el músculo se regenera cuando dormís y para que se regenere mejor tenés que estar con un sueño casi perfecto e ideal. Por eso se inventaron las concentraciones en el fútbol profesional, para que el jugador se pueda abstraer de lo que puede ser el contexto de la casa, de la familia, con bebés llorando durante la noche, etcétera,
y pueda enfocarse a lo que es entrenar, alimentarse y dormir. Bueno, la cafeína te impide poder dormir. En la mayoría de los casos, obviamente cada organismo reacciona de forma diferente. Y esto es algo muy básico, lo que estoy diciendo sobre el conocimiento. Pero en esta nota que Fabiani tomó como oportunidad para mostrarse, terminó demostrando justamente la falta de conocimiento que tiene sobre muchos temas que debería abarcar un entrenador preparado para dirigir el Club Atlético River Plate. Ahora bien, ya mencionamos la experiencia, ya mencionamos el conocimiento. Otro tema fundamental en la preparación de un entrenador sería la empatía, necesaria para poder llegar al jugador, entender qué es lo que está viviendo el jugador y a raíz de eso poder motivarlo para que rinda el 100% dentro de la cancha. Hacer que el jugador se pueda abstraer de sus problemas personales para dar todo de sí. Entender la diferencia que ya antes también mencioné entre ese chico de 17 años que entra a jugar un partido con la mochila cargada de presiones porque a partir de su éxito la familia va a empezar a comer seguido. La empatía para entender a ese ídolo que viene de Europa habiendo cumplido sus metas y que ya por ende no tiene ese hambre de gloria que sí tiene el que promedia los 20, que está tratando de hacer su camino. El jugador que se estresa porque acarrea lesiones y se sigue lesionando una y otra vez. Empatía para poder manejar todas esas cosas en un contexto donde la pelota tiene que entrar y si la pelota no entra, después tenés que tomar decisiones sobre quién entra y quién sale. Además que para vos determinar quién entra y quién sale, también tenés que tener personalidad. Personalidad para decirle a un ídolo, tenés que acompañar desde el banco de suplentes. Tu nuevo rol va a ser manejar el vestuario. Personalidad para explicarle a un chico que tiene un futuro impresionante, que escucha de los medios de comunicación que lo quiere el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City, decirle, pará, todavía no estás, todavía te falta. Tenés que tener personalidad para poder hablarle a un jugador cara a cara y hacer que ese jugador te entienda y te respete más allá que no comparta tus decisiones. Ahora, para cerrar con el tema de Fabiani, ustedes me preguntan a mí, ¿Fabiani reúne estas cualidades? No, absolutamente de ninguna manera. Yo creo que Fabiani cree que le alcanza con haber dirigido algunos partidos en el ascenso, cree que le alcanza con estar dirigiendo a un equipo que está súper acomodado en el fútbol de primera división, que goza con los beneficios de la amistad entre el dueño de Riestra y el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, de ninguna manera creo yo que Fabiani podría dirigir a River. Aparte, Fabiani ya tuvo su oportunidad en River y Fabiani le dejó pasar. Cuando Fabiani vino como jugador, Fabiani decepcionó a sus compañeros, a los dirigentes de turno y a los dirigentes que después vendrían en el futuro, y decepcionó a la gente que lo recibió con los brazos abiertos y la careta de Shrek puesta, deseando que Fabiani se convirtiera en su ídolo. Sin embargo, Fabiani se convirtió en una caricatura que terminó pasando por el club sin pena ni gloria, y que yo creo que si hacemos una encuesta entre todos los hinchas de River, el 97% va a decir que Fabiani no pase nunca más por el club. Ahora bien, la otra pregunta que nos hacemos es si el entrenador actual que tenemos rinde las condiciones que mencioné para poder dirigir a River. Y yo creo que sí las rinde. Yo creo que De Michelis es un tipo con experiencia, una carrera ejemplar y admirable. Creo que es un tipo con conocimiento. Él sabe lo que es nutrición, él sabe lo que es la preparación física, él sabe la importancia de la psicología, hasta la importancia de
poder manejar distintos idiomas para poder ser más atractivo para mercados europeos que se fijan en cada uno de los detalles de la vida de un futbolista. Si tiene empatía, yo creo que también la tiene, por eso se acerca y le habla tanto a los chicos. Pero el gran problema de De Michelis es el de la comunicación, que sería en todo caso el cuarto requerimiento para ser exitoso en el club, porque vos podés hablar el mismo idioma que un jugador, pero no significa que manejes el mismo lenguaje. Entonces, si vos te apoyás en la empatía, si vos te apoyás en el conocimiento y si vos te apoyás en la experiencia, vas a saber que para tocarle esa membrana motivacional al jugador, tenés que hablar el mismo lenguaje. No te podés poner ahí arriba y distanciarte del jugador, porque si vos te pones ahí arriba y te distanciás, el jugador te va a hacer caso porque te va a temer, pero no te va a respetar. Y si vos podés manejar una buena comunicación, te haces entender y el jugador cree que está en la misma sintonía que vos, entonces ahí es cuando vos te convertís en un líder y dejás de ser un jefe. Y yo creo que hoy De Michelis es un buen jefe, pero no es un líder. Y yo creo, así como digo esto, que De Michelis va a terminar de pulir las distintas cosas que le están faltando y el día de mañana va a ser un excelente entrenador, como lo terminó siendo Simeone en el Atlético de Madrid, como lo fue el ingeniero Pellegrini, y hablo de estos dos porque son los dos casos en River de técnicos que se fueron sin grandes logros, pero terminaron haciendo una carrera envidiable en el exterior. Yo creo que De Michelis, sin ninguna duda, lo puede llegar a lograr. Pero eso es lo que pienso yo. Ahora, en la caja de comentarios, vamos a abrir el debate sobre lo que creen ustedes, si De Michelis es presente o es futuro. Pero bueno, gente, esta era la reflexión para el día de hoy. Si les interesa saber un poco más sobre el trasfondo del club manejado por Stinfale, entonces les voy a dejar en la descripción el enlace para que puedan ver el programa que hice por aquel momento cuando teníamos que enfrentarlos por primera vez y ahí contaba un poco cuáles eran las intimidades y el origen de este club y por qué es una institución tan turbia en este presente que estamos viviendo en el fútbol argentino. Si les gustó este video, denle por favor un pulgar para arriba. Vamos a estar haciendo el vivo tras el final del partido contra Riestra el día jueves. Así que nada, les pido que se suscriban al canal, le den pulgar para arriba y que me banquen en el vivo que vamos a hacer al término del partido entre River y Riestra, que se va a jugar el jueves tempranito a la tarde. Les mando un abrazo y espero que tengan un excelente resto del día. Chau, chau.